Bienvenidos a la presentación de la conferencia titulada Definición del modelo vincular en educación artística, la didáctica de la expresión plástica y visual basada en los vínculos. Soy Sofía Marín Cepeda, profesora en didáctica de la expresión plástica en la Universidad de Valladolid. Antes de seguir, quiero agradecer a los organizadores del congreso y de este simposio la posibilidad de presentarles mi trabajo. Desde 2015, tras la defensa de mi tesis doctoral, mi trabajo de investigación se ha dirigido al estudio de las relaciones y conexiones que establecemos con los objetos y contenidos de enseñanza-aprendizaje. El camino de indagación hasta hoy nos ha llevado por diferentes iniciativas, avanzando en el estudio del funcionamiento de los vínculos como clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje en expresión artística, con los futuros maestros y maestras de infantil y primaria, en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. De este modo, hemos llegado a proponer un método que presentaremos a continuación y un modelo didáctico que se centra en los vínculos o en el vínculo para el logro de los objetivos y competencias formativas. Por tanto, trasladamos nuestro interés en el contenido hacia la docencia en educación artística y orientamos nuestros objetivos hacia la comprensión de los procesos educativos que se basan en la visibilización de los vínculos que generamos con los nuevos contenidos. Interpretamos de este modo la generación de los vínculos emocionales, identitarios, como el motor de los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestro área de conocimiento, que es la educación plástica y visual. Con todo ello, buscamos definir y concretar un método, por un lado, y un modelo por el otro, basado en la construcción de vínculos en estos procesos educativos. La toma de conciencia y el trabajo educativo en torno a las relaciones y los vínculos modifica la experiencia del alumnado sobre el objeto de valor artístico, sobre el contenido, transformando posteriormente la comprensión de sus propias prácticas y situándolo desde una perspectiva más nueva, más consciente y más vivencial. De este modo, la visión que nos proporciona la educación artística transforma los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia una experiencia de carácter significativo en los alumnos participantes. La clave son los vínculos. Podemos comprender el vínculo como una unión, como una relación de carácter no material, como aquello que ata y enlaza. Estos vínculos se construyen con bienes, contenidos, ya sean materiales e inmateriales, lugares, también con personas, siempre a lo largo de nuestra vida, a partir de una, activación emocional que alimenta nuestra identidad. En este sentido, los vínculos que establecemos, ya sea con un objeto, ya sea con un nuevo contenido, han sido objeto de investigación en los últimos años y han sido presentados en eventos científicos de carácter nacional e internacional y en publicaciones de impacto. Como, citaremos en la publicación como Fontal y Marín, Fontal e Ibáñez, García e Ibáñez, Criado Gómez, etc. El alumno participa en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de esas conexiones, de esos vínculos que establece con el objeto del aprendizaje y con los demás. Se trata de construcciones identitarias que van a revertir en el propio sujeto y en sus propios esquemas internos, que es la base del aprendizaje significativo. Esas construcciones van a tomar muy diversos matices, pero todas ellas guardan una esencia común, que es que se incorporan al sujeto para formar parte de una manera o de otra de sus características, ya sean características personales, modificando en mayor o menor medida su manera de diferenciarse y de relacionarse con los otros. Los vínculos son abordados como clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como ya decía, todo ello a la luz de la investigación derivada de nuestra experiencia docente en los 3 últimos cursos académicos. El vínculo con los objetos, con los contenidos en educación artística, es una parte esencial en la configuración de una identidad y de un aprendizaje duradero. Para el futuro maestro, este aprendizaje va a ser clave y nos permite vislumbrar una metodología que traslada el interés hacia los componentes emocional y social del aprendizaje. Así, la educación artística, en nuestro caso plástica y visual, se perfila como la disciplina clave donde abordar estos vínculos, ya sean vínculos de valor, identitarios, emocionales, y trasladarlos a otros contextos, por ejemplo, en contextos de enseñanza no formal, como es la didáctica en los museos. Entonces es clave que los futuros maestros y maestras con los que trabajamos
sean capaces de tomar conciencia de cómo construyen vínculos, que comprendan los mecanismos que contribuyen a la construcción de los lazos identitarios, de los nuevos vínculos y de esos nudos que los afianzan y sus claves de funcionamiento. De esa comprensión se van a derivar prácticas que se dirigen a explorar el potencial de esas relaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo esto ayuda a que el alumno, la alumna, se relacione de una manera mucho más consciente y despierta, activa y vivencial con los nuevos contenidos, reflexionando, trasladando aprendizajes desde lo particular a lo global, desde lo ya adquirido hacia lo nuevo. De este modo, todo ello nos permite definir un método, un modelo y explorar los contenidos y los procesos educativos desde otra perspectiva. Así hemos definido y publicado el modelo de nudos artísticos que se apoya en ese vínculo como, digamos, el sustrato, como la base. Se trata de ir más allá de las relaciones que establecemos hacia cómo aprendemos en educación artística. La secuencia de nudos artísticos se organiza en 7 fases, a través de las cuales nos proponemos indagar en ese funcionamiento de los vínculos con los nuevos contenidos y en cómo estos se entretejen para generar nuevos aprendizajes, pero no aprendizaje memorístico, sino un aprendizaje mucho más, digamos, vivencial, mucho más experiencial y duradero en el tiempo. Por medio de los procesos de enseñanza-aprendizaje que aplicamos, buscamos que el alumno visibilice y tome conciencia de esos vínculos y cómo funcionan en su propia modificación de la identidad, ¿no? Cómo influyen en sus procesos identitarios. En la secuencia, como decía, vamos a partir de la presentación de los contenidos, transmitir, conocer, para proponer después una intervención práctica, hacer, crear, a través de la cual el alumno va a conectar de manera consciente la teoría y la práctica, construyendo vínculos con los nuevos contenidos que le permitan visibilizar y compartir con los otros. Se trata de hacer visibles los procesos que ayudan a consolidar los aprendizajes, los procesos de generación de un vínculo, que son inmateriales. Es decir, que tome conciencia de su propia manera de vincularse y de relacionarse con los nuevos contenidos y cómo estos influyen en su interacción con los demás. Y en ese proceso de hacer visible el vínculo invisible, se van a conectar experiencias, emociones, subjetividades del alumno con los nuevos contenidos. Va a haber una proyección, pero va a ser una proyección de ida y vuelta hacia el objeto, que es el nuevo aprendizaje, y cómo este nuevo aprendizaje influye en el alumno. Como fruto de todo ello, pues se produce una transformación del individuo, de sus esquemas de conocimientos, de sus experiencias, como consecuencia del aprendizaje adquirido, consolidando los contenidos que se abordaban al inicio de la secuencia. Y por último, presentamos brevemente un modelo que estamos definiendo en la actualidad, que es el que llamamos el modelo vincular, que se dirige a la definición de la arquitectura de un proceso educativo basado en lo que comentábamos, en esas fases por las cuales se construye y se generan vínculos como clave metodológica en educación artística. Posteriormente vamos a definir sus principios y diseñamos en base a ellos prácticas a corto plazo para construir y materializar vínculos efímeros y dinámicas a largo plazo para consolidar en vínculos duraderos. Estos procesos llevados a cabo en el aula nos permiten definir el modelo, concretarlo y establecer cómo funciona, ¿no? Su estructura de funcionamiento. Así, este modelo se centra en la construcción de vínculos y en su visibilización y toma de conciencia para lograr los objetivos y competencias propios de las asignaturas de nuestra disciplina, centrando nuestros objetivos en la comprensión de esos procesos y de cómo funcionan los procesos de generación de vínculos. De este modo, este va a ser el motor y nos vamos a centrar en la definición de una metodología teórico-práctica que se basa en todo ello para favorecer la atracción y la motivación, el interés hacia la educación artística en maestros o en futuros maestros y maestras de infantil y primaria que se van a encargar de impartir estas asignaturas. Entonces, vemos aquí en el gráfico el alumnado por un lado con todo su bagaje
que lo define, cómo es pues, su identidad, cuáles son sus experiencias con la disciplina, cuáles son sus conocimientos previos, cuál es su interés, su actitud, su motivación, cuáles son sus cualidades y sus potenciales cualidades. Y por otro lado tenemos los contenidos de expresión artística y visual. En ese proceso de conectar ambos, alumno y contenidos, estamos construyendo un vínculo y es ahí donde entran en marcha los procesos de enseñanza-aprendizaje, el método que queremos definir. Entonces, ese vínculo, el visibilizar el vínculo, construirlo y consolidarlo, nos va a llevar a producir un nuevo objeto, que no es el contenido en sí, sino el contenido transformado por el alumno. Todo ello genera un nuevo objeto que va a transformar los contenidos de expresión plástica y visual y va a transformar al propio alumno. A partir de ese concepto de vínculo hemos definido el método que hemos denominado NA, de nudos artísticos, y el modelo vincular que se apoya en ese método. Entonces nos encontramos actualmente en este punto de la investigación y posteriormente en nuestras publicaciones pues iremos consolidándolo. Muchas gracias.